recordarlo porque no recordaba ya, ¿listo? Entonces, aquí hay algunos ejercicios. Por supuesto que algunos de estos ya los hemos manejado, algunos de estos ya los hemos solucionado, ¿listo? Algunos de estos pues no los hemos estudiado todavía, pero bueno. La cuestión es la siguiente. Recuerden que la estrategia en límites, la estrategia principal siempre consiste en primero averiguar qué forma tiene el límite, ¿vale? Si es una forma indeterminada, entonces poseemos problemas. Si no es indeterminado, entonces no hay ningún inconveniente. En este caso, por ejemplo, aquí, este límite de aquí nos dice el límite cuando h tiende a 0 de 5 más h al cuadrado menos 25 sobre h. Entonces, ¿qué forma tiene este límite? Pues claro, cuando h tiende a 0, la parte del numerador tiende a 0, ¿cierto? 5 más 0 da 5 al cuadrado de 25 menos 25, 0. Y el denominador también tiende a 0. O sea que ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Significa entonces que algo tenemos que hacer para nosotros poder eliminar esa indeterminación. Algo se nos tiene que ocurrir, ¿vale? Algo algebraico, algo trigonométrico, dependiendo de qué tipo de límite sea, algo exponencial. Bueno, algo se nos tiene que ocurrir para eliminar la indeterminación. Y ese algo pues depende básicamente pues del tipo de límite que tenemos. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es expandir este cuadrado. Recuerden que a más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces yo expando ese cuadrado y me quedaría así. Límite cuando h tiende a 0 de quién. Expando el cuadrado y sería entonces así. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Ahí quedó la expansión de ese cuadrado. 5 al cuadrado más 2 por 5 por h más h al cuadrado. ¿Listo? Menos 25 sobre h. Entonces, ahí logré hacer la expansión de ese cuadrado y nos quedó de esa forma. ¿Que si lo puedo escribir mejor? Sí, lo puedo escribir un poco mejor. Lo puedo escribir un poco mejor colocando 5 al cuadrado, pues es 25. 2 por 5 por h es 2 por 5, 10. H más h cuadrado menos 25 sobre h. Y escribirlo así, automáticamente me dice qué es lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar es que el 25 se va a cancelar con el menos 25, está sumando y restando la misma cantidad a 0, y nos va a quedar entonces los otros términos, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de 10h más h cuadrado sobre h. ¿Listo? Ahí cancelé el 25 con el menos 25. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, si vuelvo a analizar la forma del límite, aquí todavía tengo una forma 0 sobre 0. ¿Listo? Si la vuelvo a analizar, pues simplemente me doy cuenta de que aún no se cancela, no se elimina la indeterminación. Entonces, significa que no hemos acabado todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a sacar de factor común a una h. Entonces quedaría así. Límite cuando h tiende a 0. Miren que en el numerador yo tengo h por acá y h por acá. Entonces voy a sacar factor común h, que va a ser factor común de 10 más h sobre h. ¿Listo? 10 por h, 10h y h por h, h cuadrado. Entonces quedó bien ahí. ¿Listo? Eso me permite, por supuesto, cancelar h que está en el numerador con h que está en el denominador, y entonces ahí sí se elimina la indeterminación, porque ese resultado, bueno, me da así, ¿no? Esto es límite cuando h tiende a 0 de 10 más h. Fue lo único que me quedó, 10 más h. Por supuesto, ahí ya no hay indeterminación, ya no es indeterminación 0 sobre 0, ni ningún tipo de indeterminación. Entonces, el límite simplemente es evaluar h igual a 0, ahí 10 más 0. Como ya no hay indeterminación, simplemente evaluamos y esto me da 10. ¿Listo? Significa entonces que, bueno, la respuesta en este caso es 10. Ese límite ahí es 10. Por tanto, entonces, recordándolo del examen, si sale ese punto del examen, usted lo único que tiene que incluir ahí es el 10 y ya, nada más. ¿Listo? Es el 10 y punto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro?
Profe, profe, puede colocar la imagen donde Ujú. agregaba la fórmula. ¿Cuál fórmula? Ahí es donde A más B. Ah, ok, la expansión del cuadrado, listo. A más B al cuadrado es A al cuadrado más 2 veces A por B más B al cuadrado, ¿cierto? Esas expansiones, pues toca acordarse de ellas, de algunas, yo no me sé todas, yo me sé algunas nomás, pero bueno, con las que me sé, pues me he defendido y bueno, la cuestión es que si, que si uno necesita otra, pues bueno, la puede buscar, ¿no? La puede buscar también, que son fáciles de encontrar, ¿vale? Denme un segundito, muchachos, por favor. Listo. Bueno, entonces ahí fue nuestro primer ejemplito de límite, ¿de acuerdo? Fue nuestro primer ejemplito de límite. Y por supuesto que aquí hay muchísimos más. Aquí está este, por ejemplo. No recuerdo si ya lo hemos hecho, pero si no lo hemos hecho, pues vale la pena hacerlo. Y si ya lo hemos hecho, pues vale la pena también recordarlo porque nos muestra el truco que se aplica aquí en estos casos, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos de esa sección de ejercicios. Ojalá que ese no. Entonces, por supuesto que este límite otra vez es indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿vale? Entonces, esto es indeterminación de la forma 0 sobre 0. Indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo sabemos eso? Pues evaluando t igual a 0 en el numerador y t igual a 0 en el denominador. Entonces, en el numerador sería 0 al cuadrado 0, más 16 es 16, raíz de 16 es 4, menos 4 es 0, y en el denominador 0 al cuadrado es 0. O sea que sí, es efectivamente la forma 0 sobre 0. ¿Listo? ¿Aquí qué voy a hacer? Pues entonces lo que ya hicimos en alguna oportunidad, que fue racionalizar, ¿cierto? Es decir, multipliqué tanto numerador como denominador por una misma cantidad. Es decir, tengo t cuadrado más 16 menos 4 sobre t cuadrado. Lo multiplico y lo divido por la misma cantidad. ¿Cuál es la cantidad? Pues la que tiene la raíz, ¿cierto? Pero no le coloco resta, sino que le coloco suma, ¿cierto? Aquí es 4, no es más 14. Aquí es 4. No le coloco resta, sino suma. Entonces, multiplico el numerador, pero como siempre lo hemos dicho, si nosotros multiplicamos por una cantidad, pues entonces tenemos que dividir por lo mismo para no alterar la cantidad original. Más 16, ¿cierto? Más 4. ¿Listo? Y eso hace, esa racionalización sirve para obtener, básicamente, obtener una diferencia de cuadrados en el numerador. Recuerden que la diferencia de cuadrados era a cuadrado menos b cuadrado, pero al momento de factorizarla era a menos b por a más b, ¿cierto? Y eso es justamente lo que está aquí, solamente que haciendo el papel de a está esa raíz de 16, de t cuadrado más 16, y haciendo el papel de b, pues está el 4 que está ahí, ¿listo? Entonces, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, ahí vamos. Significa entonces que esa diferencia de cuadrados, eso a menos b por a más b, yo lo puedo factorizar o lo puedo escribir como a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a escribirlo como a cuadrado menos b al cuadrado. Esto es límite cuando t tiende a 0, a cuadrado. Entonces quedaría así, raíz de t al cuadrado más 16, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Menos b al cuadrado, ¿cierto? Que es el otro. Menos b al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Entonces me quedaría así. ¿Listo? Y el denominador lo voy a dejar intacto. Aquí t cuadrado que multiplica a raíz de t cuadrado más 16 más 4. ¿Listo? Ahora sí se ven entonces todos los frutos de la racionalización, porque yo voy a cancelar esa raíz con ese cuadrado,
cancelo raíz con cuadrado, ¿listo? Y me quedaría entonces así. Esto es límite cuando t tiende a 0 de cancelo raíz con el cuadrado y me queda t más 16 menos 4 al cuadrado, pero 4 al cuadrado es 16 también, ¿cierto? Sobre t al cuadrado que multiplica a t cuadrado más 16 más 4 al cuadrado, de hecho, no, 4 no, más 4, ahí está bien, ¿listo? Más 4, ¿de acuerdo? Entonces quedaría así. Aquí pues claramente yo voy a cancelar 16 y menos 16, se cancelan y me queda simplemente la t cuadrado en el numerador, que la voy a cancelar de hecho con el denominador, ¿no? La queda simplemente el t cuadrado, o sea que esto es límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado sobre t cuadrado raíz de t cuadrado más 16 más 4. ¿Listo? Y lo que les decía, cancelo t cuadrado y t cuadrado. Y ahora sí he eliminado la indeterminación. Al cancelar ese t cuadrado ahí, quito la indeterminación. Este límite que me queda aquí, que es 1 sobre raíz de t cuadrado más 16 más 4, ese límite ya no es indeterminación. Ya la indeterminación, de hecho, se canceló, se quitó cuando cancelé el t cuadrado, ¿vale? Se eliminó la indeterminación justamente en ese paso. Significa entonces que ya no hay indeterminación. El calcular el límite simplemente ahora es evaluar. Cuando t tiende a 0 me quedaría entonces así. Raíz de 0 al cuadrado más 16 más 4. Esto es raíz de 0 al cuadrado más 16 es raíz de 16 más 4, que me da sobre 4 más 4, que raíz de 16 es 4, ¿cierto? Y 4 más 4, 8. O sea que me da un octavo. Por tanto, entonces, ese límite en total me dio como resultado un octavo, ¿de acuerdo? Entonces quedó así. De nuevo, entonces el proceso, la estrategia es la misma, ¿no? Primero, darnos cuenta de que efectivamente tenemos una indeterminación. Es vital que tengamos indeterminación, puesto que si no tenemos indeterminación, pues el límite es muy facilito de calcular, simplemente evaluar. Tenemos indeterminación, entonces hay que hacer algo. En este caso, con esas raíces que tenemos aquí, bueno, pues ya habíamos visto en ejemplos anteriores que el método que nos conviene o la técnica que nos conviene es racionalizar. Racionalizamos y bueno, ahí pues eliminamos la indeterminación como tal, ¿vale? Incluso hay ejercicios que requieren una doble racionalización. Por ejemplo, miren este de acá. Por ejemplo, miren este de acá, ese ejercicio que está aquí. Ese por supuesto que es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿vale? Es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Aquí, bueno, no va a resolver el mismo, va a resolver uno muy parecido, pero no el mismo. Va a resolver uno muy parecido. Pongamos aquí, voy a resolver límite cuando x tiende a 0. No lo voy a colocar p y q porque sale muy largo. Voy a colocarle x cuadrado, por ejemplo, más 4 al cuadrado menos 4 sobre raíz de x al cuadrado más 3 al cuadrado menos 3. ¿Listo? Voy a resolver ese con 4 y con 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por supuesto, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ya dijimos. Entonces tenemos que racionalizar. La estrategia aquí es racionalizar. Pero tenemos casi que el mismo término tanto en el numerador como en el denominador. O sea que tenemos que racionalizar, pero vamos a racionalizar doble. Vamos a racionalizar tanto para el numerador como para el denominador. Es decir, que voy a multiplicar por x al cuadrado más 4 al cuadrado más 4. Racionalizo el numerador en este momento. X al cuadrado más 4 más 4. Ahí quedó racionalizado el numerador, ¿vale? Pero también voy a racionalizar al mismo tiempo el denominador, raíz de x al cuadrado más 3 al cuadrado
más 3 y racionalizo de una vez los dos. X al cuadrado más 3 al cuadrado más 3, ¿vale? Entonces, eso también puede suceder justamente como lo estamos viendo en este momento aquí en este ejercicio. Uno puede tener que racionalizar doble, uno puede tener que racionalizar tanto para numerador como para denominador, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente asociar, es decir, si yo multiplico los dos primeros, que son estos que estoy marcando de amarillo, pues esos dos primeros lo que crean es una diferencia de cuadrados para esos dos términos, ¿vale? Es una diferencia de cuadrados para esos dos términos. Entonces, por ahí me sirve. Y del denominador, pues voy a crear otra diferencia de cuadrados, pero no entonces voy a multiplicar este primer término, ¿vale? Con el tercer término. Ese primer término y tercer término crean la diferencia de cuadrados para el denominador. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría entonces así. Límite, cuando x tiende a 0, de, para el numerador, la diferencia de cuadrados para el numerador, entonces será así. Esto es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Esto es x al cuadrado más 4 al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa, ahí lo hice rápidamente, por supuesto, esa es la diferencia de cuadrados para el numerador. El primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Qué me queda faltando del numerador? El tercer término que está en azul. El término x cuadrado más 3 al cuadrado más 3, ¿vale? Me queda faltando ese término. Del denominador voy a hacer los dos términos en verde. Esos dos términos en verde son la diferencia de cuadrados del denominador. Eso es, básicamente, quedaría así. Quedaría entonces el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esa es la diferencia de cuadrados para el denominador. ¿Qué me queda faltando en el denominador? Ese término que está en negro, que es raíz de x al cuadrado más 4 más 4. ¿Listo? Eso es lo que sucedió cuando hice la doble operación que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Esa doble racionalización que dijimos que tocaba hacer. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Simple, pues cancelar lo que tengo que cancelar. En este caso, por ejemplo, cancelo 4 al cuadrado con menos 4 al cuadrado. Eso se anula, se hace 0. Cancelo 3 al cuadrado con 3 al cuadrado. Cancelo, se anula, se hace 0. Y me quedaría entonces así. Me quedaría entonces así. Esto es límite. Cuando x tiende a 0, en el numerador solamente me queda x cuadrado que multiplica a la raíz de x cuadrado más 3 al cuadrado, más 3, ¿vale? Y en el denominador me queda x cuadrado que multiplica a la raíz de x cuadrado más 4, ¿cierto? Esto era 4 al cuadrado, bueno, ya me perdí, 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado, todos estos, ¿no? 4 al cuadrado, todos estos. Y 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, x cuadrado que multiplica a x cuadrado, bueno, más a raíz de x cuadrado más 4 al cuadrado, más 4. ¿Listo? Entonces quedaría así. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? Simplificar básicamente. Cancelo x cuadrado con x cuadrado y eso hace que se elimine totalmente la indeterminación. Ahí, justamente, cuando cancelo ese x cuadrado en el numerador y en el denominador, hace que ya no haya indeterminación. Esto es x a la 2 más 3 a la 2 más 3 sobre x a la 2, ¿cierto? Más 4 a la 2 más 4. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hago? Como ya no hay indeterminación, ya no hay nada de eso, simplemente evalúo x igual a 0 en esos términos. Sería 0 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 sobre 0 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4. Eso me queda al final de cuentas, 0 al cuadrado más 3 al cuadrado es 9
raíz de 9 es 3, más 3, 6, sobre 4 al cuadrado a 16, raíz de 16 es 4, más 4, 8. Me da como resultado 8 sextos, o lo que es lo mismo, saco mitad, esto sería mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. 3 cuartos. ¿Listo? Me da como resultado 3 cuartos. O bueno, o el 8 sextos, si queremos, también puede servir. 8 sextos, no hay ningún problema con dejarlo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio en particular, pues bueno, surgió esta idea de racionalizar, pero no racionalizar una vez, sino dos veces. ¿Listo? Dos veces. También es posible hacerlo. También surgen ejerció así. Y bueno, aquí hemos resuelto uno con esa técnica. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas, ¿está claro hasta ahí? Me parece que está claro. Parece que está bien hasta el momento todo esto. Profe, Ujú. ¿Sí? los números que usted está cambiando con P y Q, o sea, ¿son cualquier variable? P y Q, ¿cierto? De acá, de este ejercicio, pues son números constantes generales, podríamos decirle así, constantes, pero generales. De tal manera que uno puede aplicar este proceso que hemos hecho, pues puede aplicarle a este límite con P y Q y seguramente el resultado también va a depender de P y Q. Es decir, cuando hayas el límite total, el resultado total, pues te va a dar algo que depende de P y Q. ¿Listo? Pero la estrategia es la misma. Uno puede aplicar esta estrategia que estamos viendo a ese límite que tiene P y Q y bueno, no pasa absolutamente nada. Se puede hacer fácilmente. En los límites trigonométricos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? En los límites trigonométricos, recuerden que la estrategia estaba en buscar los límites básicos, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que conocer para límites trigonométricos dos cosas. Primero, cuáles son los límites básicos. Y segundo, pues algunas identidades trigonométricas que nos permitan eh, aplicarlas al límite que tenemos y bueno, que nos permitan ir en camino o ir encontrándonos esos límites básicos que tenemos. ¿Cuáles eran los límites trigonométricos básicos? Vamos a colocarlos por acá en un lado. Límites trigonométricos básicos eran el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Dijimos que también era válido el límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Es lo mismo, esto nos daba 1, esto daba 1 también. No hay ningún problema, es lo mismo. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, ¿vale? Y por supuesto el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x. También dan 0 los dos, ¿cierto? Entonces, en cuanto a límites básicos, nosotros tenemos esos dos de ahí. ¿Listo? Son como nuestras, digámosle, nuestras opciones, son nuestros límites elementales, pues para nosotros cubrir los casos de los límites trigonométricos. ¿Listo? Miren que el límite de seno yo lo puedo voltear, ¿no? Límite de seno de x sobre x, yo también puedo ver como límite de x sobre seno de x y resulta que da 1, pues los dos. Pero en el límite de coseno no es tan fácil. Miren que aquí simplemente coloco o 1 menos coseno sobre x o coseno menos 1 sobre x, pero no los volteo cambiándoles el orden de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces ahí hay una cosa que hay que notar para esos límites básicos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo único que tenemos que saber son eh, identidades trigonométricas que nos permitan buscar siempre los límites básicos. En este caso es muy sencillo. Límite cuando x tiende a 0 de x cotangente de x, ¿vale? Simplemente recordando que cotangente es coseno sobre seno, ¿no? Cotangente es coseno sobre seno. Entonces yo lo sustituyo ahí y me quedaría así. Cotangente, pero cotangente es coseno de x sobre seno de x, ¿vale? Y aquí ya estoy ganado. ¿Por qué? Porque aquí si junto la x con seno de x,
obtengo un límite básico. ¿Listo? Obtengo un límite básico ahí. Entonces, los unos los asocio convenientemente, por supuesto, eso es lo que me conviene. X seno de X, ¿vale? Por coseno de X. ¿Listo? Y yo ya sé, aquí ya eliminé pues la indeterminación, ya no hay indeterminación porque yo ya conozco el límite básico. Sé que cuando X tiende a 0, el límite de X sobre seno de X se va para 1, y cuando X tiende a 0, coseno tiende a ser coseno de 0, que es 1. O sea que los dos límites tienden a 1. Tienen las dos partes, pues, tienden a 1. O mejor dicho, los dos factores tienden a 1. Ya que al final de cuentas, aquí ya no hay indeterminación que tenga que seguir modificando. Y la indeterminación la llevé a un límite conocido, que yo ya sé que es 1 por, y el otro límite que también es 1, entonces quería 1 por 1, que es en total 1 y listo. Ahí ya quedó resuelto este límite trigonométrico, ¿vale? Entonces, estrategia, no, simplemente conocer algunos límites básicos que nos permitan, pues, desarrollar o que nos permitan saber el límite pues total, ¿vale? Incluso aquí, ahora que miro ese límite de acá, miren, por ejemplo, el límite de pronto lo podemos hacer, la verdad no recuerdo si se puede hacer con con los temas que tenemos hasta el momento. Vamos a intentar hacerlo. Miren, por ejemplo, que hay veces que a uno le surge, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Este de aquí ya sabemos cuánto es, ¿no? Este de aquí ya sabemos que esto de aquí nos da 0, ¿no? 0, 0. El límite básico nos da 0. Este de aquí ya sabemos que nos da 0. ¿Listo? Pero resulta que uno muchas veces le surge ese límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno, pero sobre x al cuadrado. Entonces, ahí puede haber una diferencia. Ya no es 0, ya no sabemos cuánto a este límite. ¿Listo? Pero entonces podemos hacerlo. Nosotros podemos calcular ese límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno sobre x al cuadrado. Esto, por supuesto, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Si x tiende a 0, entonces coseno tiende a 1, 1 menos 1, 0. Y en el denominador, pues 0 al cuadrado, 0, ¿cierto? Entonces es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, en este caso nosotros podemos racionalizar. También es viable la racionalización. Entonces aquí yo puedo escribir esto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, y racionalizo multiplicando numerador y denominador por lo mismo. Multiplico numerador y denominador por lo mismo, ¿vale? Otra vez entonces me quedó nada más ni nada menos que una diferencia de cuadrados en el numerador. Esto es igual entonces a que esto es límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno por 1 más coseno. Eso es una diferencia de cuadrados. Eso es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Vale? Eso es una diferencia de cuadrados sobre x que multiplica a 1 más coseno. Ahí todavía no eliminamos la indeterminación. La indeterminación todavía está vigente ahí. ¿Listo? Todavía está vigente ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, primero que 1 al cuadrado sigue siendo 1, ¿no? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, tengo 1 menos coseno de x sobre x que multiplica a 1 más coseno. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a aplicar la identidad trigonométrica más fundamental de todas, que es la identidad pitagórica, ¿no? Es la más fácil de todas, bueno, la más trabajable de todas, y es así, ¿no? La identidad pitagórica, hagámosla por acá a un ladito, es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿cierto? Identidad pitagórica. Entonces, de aquí yo puedo deducir que seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x, ¿vale?
Entonces, yo puedo establecer que 1 menos coseno que está aquí, por la identidad pitagórica, pues es seno cuadrado, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x, ¿cierto? De seno cuadrado de x, ¿listo? Aquí, ¿listo? Ah, aquí un momentito, que aquí cometí un error. Aquí no es x, es x al cuadrado, miren. Aquí está x al cuadrado. Cometí un error, aquí es x al cuadrado. Aquí es x cuadrado, aquí es x cuadrado, ¿vale? Ahí cometí un errorcito porque el original era x al cuadrado. Entonces quedó así, ¿listo? Quedó de esta forma. Entonces, seno al cuadrado de x sobre, ¿quién? Sobre x cuadrado, 1 más coseno de x. Y entonces, si junto este seno cuadrado con este x al cuadrado, pues entonces voy a formar el límite básico o el límite elemental. Miren cómo lo voy a formar. Miren cómo lo voy a colocar. Simplemente lo voy a escribir así, miren. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado, voy a escribirlo así. Seno cuadrado es seno de x sobre x. Bueno, es seno por seno y seno cuadrado, perdón, a ver, otra vez. Seno cuadrado es seno por seno y x cuadrado es x por x, ¿vale? Entonces ahí lo escribí así. Y esto es 1 más coseno de x. Simplemente los distribuí, los asocié convenientemente para poder entonces establecer el límite básico que es seno de x sobre x, ¿vale? Ese seno cuadrado lo expresé como seno por seno y ese x cuadrado lo expresé como x por x y los asocio convenientemente para poder obtener el límite básico. Aquí ya obtengo el límite básico. Yo ya sé que cuando x tiende a 0, este límite básico tiende a 1, este límite básico tiende a 1, y el tercero, aunque no es un límite básico, resulta que este tercero no es una indeterminación. Ese tercero no es límite básico, pero tampoco es indeterminación. O sea que eso simplemente es evaluar. Esto tiende a 1 más 1 sobre coseno de 0, que es 1 sobre 1 más 1, que es 1 sobre 2. ¿Listo? Eso simplemente es evaluar porque no hay indeterminación. Entonces tiende a 1 sobre 1 más coseno de 0, pero coseno de 0 es 1, o sea que es 1 sobre 1 más 1, que es 1 sobre 2. O sea que al final de cuentas, todo este límite tiende a 1, el primer límite, 1, el segundo límite y un medio, el tercer límite. 1 por 1, 1 por un medio, un medio. O sea que en total puedo concluir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado, pues es un medio. Y miren qué diferente con el límite básico, ¿no? El límite básico era el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que esto tendía a 0, ¿vale? Pues el cuadrado afectó, ahora tiende a un medio. Ahí afectó el cuadrado y solucionó alguna situación. De hecho, este límite que acabamos de poner aquí, cuando lo necesiten, también lo pueden tratar como si fuese un límite elemental, como si fuese un límite básico, ¿vale? También lo pueden tratar. Ese límite es bien conocido que eso tiende a un medio. Entonces, si lo necesitan, simplemente ustedes dicen, ah, bueno, por el límite elemental, 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, eso tiende a un medio y ya está. ¿Listo? Entonces, ese límite de aquí se suma a los límites fundamentales que ya tenemos, o los límites elementales que ya hemos tratado, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas? ¿Está todo claro? Bueno, ahí me voy un poco preocupado porque no han preguntado nada y se supone que ya tienen el parcial. Entonces, o está muy claro todos los temas, entonces de pronto puede ser eso. ¿Listo? Vamos a ver en el taller que dejamos ayer, el fin de semana, qué otros ejercicios, aquí estaban, ¿no? ¿Qué otros ejercicios pueden surgir interesantes? Creo que era este. Ah, no, este.
Vamos a buscarlo. A ver. ¿Era este, no? Sí, era este. Era este. Listo. Aquí, pues, como ustedes ven, hay una serie de ejercicios que, bueno, vale la pena desarrollar y vale la pena plantearse, ¿no? Aquí hay otro, por supuesto, por ejemplo, este de aquí también requiere o se va a resolver muy parecido al que acabamos de hacer, se va a resolver muy similar a este que acabamos de hacer. Vamos a tomarlo. Se va a resolver muy parecido al que acabamos de desarrollar. Hay que racionalizar entonces, ¿vale? Entonces vamos a racionalizar este ejercicio de aquí. ¿Qué haría entonces así? Por supuesto, es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Significa que algo tenemos que hacer para esto. Entonces, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? ¿De quién? De x sobre raíz de 1 menos coseno de x. ¿Listo? Voy a racionalizar. Entonces, voy a multiplicar arriba y abajo por lo mismo. Multiplico entonces por raíz de 1 más coseno, raíz de 1 más coseno. Multiplico tanto numerador como denominador por lo mismo. ¿Listo? ¿Qué sigue entonces? Bueno, lo que sigue es organizar un poquito esta situación que hemos creado ahí. Esto lo que sigue es que esto es límite cuando x tiende a 0 por la derecha. En el numerador no pasa nada, 1 más coseno aquí en la raíz. En el numerador no pasa nada, pero en el denominador sí pasa algo. Y lo que pasa es que yo sé que por las propiedades de la raíz, raíz de A por raíz de B, esto es raíz de A por B. Por las propiedades de la raíz, yo puedo unir esas dos raíces ahí, dado que se están multiplicando. Entonces me quedaría así, raíz de 1 menos coseno de X por 1 más coseno de X. ¿Listo? Entonces esas raíces las puedo unir en una sola raíz. Y lo que me quedó entonces dentro de esa raíz del denominador es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es una diferencia de cuadrados. Entonces me quedó diferencia de cuadrados. Significa que esto es igual a límite cuando x tiende a 0 por derecha de x raíz de 1 más coseno de x. ¿Listo? Por. Entonces, dentro de la raíz es una diferencia de cuadrados. Es 1 al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Me quedó entonces así. Primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y 1 menos coseno, ya sabemos por la identidad pitagórica que es seno cuadrado. Entonces, esto me quedaría así. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de x raíz de 1 más coseno de x. ¿Listo? Por raíz de 1 menos coseno cuadrado, que es seno cuadrado de x. Eso es por la identidad pitagórica. ¿Listo? ¿Qué sigue aquí? Pues bueno, que raíz de seno cuadrado, pues es básicamente seno de x, ¿no? Es decir, estamos con x mayores que 0, mayores que positivos. Yo puedo cancelar entonces esta raíz con ese cuadrado y me quedaría entonces así. X raíz de 1 más coseno de x sobre seno de x. Cancelo entonces cuadrado con la raíz y me quedo así. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente asocio convenientemente. Asocio la x con el seno para formar el límite básico. Entonces, asocio convenientemente lo que tengo que asociar y ya, no hay ningún problema. Esto es límite cuando x tiende a 0 por derecha de x sobre seno de x por raíz de 1 más coseno de x. ¿Listo? Y ya tengo formado, por un lado, límite básico, esto tiende a 1 cuando x tiende a 0, y sin importar si por derecha o por izquierda. Y este de acá no es el límite básico, pero tampoco es indeterminación. Esto tiende a 1 más coseno de 0, que es 1 más 1,
que es raíz de 2, ¿vale? No es indeterminación. Entonces, el primero tiende a 1 y el segundo tiende a raíz de 2. O sea que en total me queda 1 por raíz de 2, que sería raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Entonces, bueno, ese límite de ahí surge o se puede hacer de esa manera. ¿Listo? Entonces, se hace con el proceso de racionalización y bueno, eso es lo que queda ahí en este caso. Entonces, como siempre, la estrategia para resolver límites trigonométricos es buscar entonces los límites básicos, ¿vale? Es la estrategia de siempre, ¿de acuerdo? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, entonces, parece que no hay preguntas, parece que no hay dudas. Entonces, bueno, muchachos, ya hemos resuelto algunos ejercicios. Recuerden que el fuerte del examen, el fuerte del parcial va a estar en límites, ¿vale? Entonces, mucha práctica con los límites, mucha práctica con los límites. Recuerden además que el día viernes a las 4 de la tarde que tengamos el parcial, ese día viernes no ingresamos aquí a Zoom, no voy a ingresar, no ingresa nadie. Simplemente entonces lo que hacemos es que estamos pendientes del correo electrónico porque entonces llega el correo con el link pues al parcial y con las indicaciones. Y recuerdo una vez más, por favor, tomarse el tiempo, tomarse los 2, 3 minutos en leer las indicaciones, tenerlas claras para que así no vayamos a cometer errores en momento de ingresar las respuestas al parcial. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay dudas, si no hay inquietudes, yo les dije, la clase de hoy era una clase de taller, una clase cortica que veníamos a resolver preguntas que tuvieran. Y bueno, no han tenido muchas, pero bueno, no hay ningún problema. Puede ser que entonces estén los temas claros. Entonces, ya nos veremos la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, el día, el día sábado posiblemente, ya les esté subiendo las notas al CIA del parcial o les estén viendo al CIA también puede ser, les estén viendo el correo, también puede ser las notas del examen. Entonces, pilas, ¿no? Entonces, pilas, las están pendientes de revisarlas, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces se cuidan, que estén muy bien. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya muy bien el examen. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.